¿Qué tal? Le damos la bienvenida a su programa Nexos. Somos el único programa de televisión costarricense que desde hace más de 12 años le lleva hasta su hogar la más completa información en discapacidad y adultez mayor. Nosotras somos Yuri Muñoz y María Fernanda Jiménez. Le invitamos a acompañarnos la siguiente media hora y motivarse a hacer de Costa Rica un país más inclusivo. Hoy analizamos los detalles de las implicaciones de la nueva Ley 9303 de creación del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. También hablamos sobre arquitectura con accesibilidad universal y también hablaremos sobre personajes que motivarán a que usted sea parte de la inclusión. Iniciamos el programa contándole que la Cooperativa Autogestionaria de Personas con Discapacidad Física Permanente, COPE Superación, anunció que dará 15 nuevos empleos a personas con discapacidad. En la siguiente nota le presentamos los detalles. Saqué un diplomado en educación preescolar y me faltaron como 2 materias y la práctica para el bachillerato. Después de 7 años, hasta ahora que, gracias a Dios, me logré recuperar y pude obtener el trabajo nuevamente. Como María Auxiliadora Castillo, otras 14 personas con discapacidad fueron empleadas a inicios de junio por la Cooperativa Autogestionaria de Personas con Discapacidad Física Permanente, COPE Superación. Estos se sumarán a los 42 ya existentes en servicios de atención de llamadas para el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE. En la capacitación de cada una de estas personas se invirtió alrededor de 180,000 colones. La preparamos, la capacitamos y luego de eso la capacitamos técnicamente para que pueda dar un servicio al cliente eficiente. Estas capacitaciones forman parte del Programa Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo. Desde el año pasado, el Gobierno de la República implementa proyectos para incrementar el empleo de la población con discapacidad en cooperativas y empresas privadas. En el país, alrededor del 70% de este colectivo está desempleado. Que aunque el crecimiento de la economía fuera el 10%, siempre van a tener limitaciones para incorporarse al mercado de trabajo, a puestos de calidad. Si usted posee alguna discapacidad y tiene entre 17 y 35 años, puede acceder a Empléate Inclusivo. Este programa opera en el país desde el 2014. En ese año se capacitaron a 175 personas en distintas carreras. De las 175 personas capacitadas en el 2014, 111 lograron obtener un trabajo. Este año el Ministerio duplicó los recursos financieros. A la fecha llevamos 205 nuevas personas capacitándose y ya 34 que están colocados en distintos puestos. El Ministerio de Trabajo y la Asociación Empresarial para el Desarrollo, AED, impulsan la red de empresas inclusivas. Mediante campañas de concientización y lista de referencias de contactos para este colectivo, esta iniciativa ha ubicado 400 personas con discapacidad en una de sus compañías. Claro, porque el componente de empleabilidad es formar un perfil ocupacional para inserción laboral. Y en este caso las empresas son las que están facilitando los puestos para recibir a la gente que se refiere por parte del ministerio. Pues ha sido una experiencia increíble después de que una persona caminaba, tenía su trabajo, a después no poder hacer nada y luego volverme a reincorporar a la sociedad. Capacitaciones e iniciativas como la Red de Empresas Inclusivas abren camino en la apertura de oportunidades laborales para el colectivo con discapacidad. Pasando a otro tema, en el Día Nacional de las Personas con Discapacidad, un arquitecto colombiano expuso sobre el diseño universal para sus colegas ticos. Ya son 19 años de aprobada la Ley 7600 y la accesibilidad al entorno físico sigue siendo una deuda para las personas con discapacidad. En 1996 se aprobó en Costa Rica la Ley 7600 de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad. Esta legislación estableció, en su artículo 4, que el Estado debe garantizar el acceso al espacio físico para esta población. 19 años después de la ratificación de la Ley 7600, las personas con discapacidad se enfrentan a aceras, edificios y espacios al aire libre que siguen representando, en la mayoría de las ocasiones, un obstáculo a su movilidad.
Esta carencia de accesibilidad universal a los espacios físicos, además de ser excluyente para las personas en condición de discapacidad, representa condiciones hostiles para la población en general. Con ello coincide el arquitecto colombiano Wilson Castellanos, especialista en diseño universal, quien compartió con colegas ticos su experiencia en Colombia. Entonces, hacer y posibilitar espacios accesibles es posibilitarle la vida a todo el mundo. Y un espacio accesible es más confortable desplazarse sobre una rampa que por unas escaleras. Cualquier persona, con o sin discapacidad. Es más agradable estar en un servicio sanitario amplio y no en una cajita de 1 por 1. Entonces, pensar desde el chip de la accesibilidad es construir un mundo mejor. Aunque la Ley 7600 establece que los espacios privados que brinden atención al público deben cumplir con las normas de accesibilidad, la mayoría de hoteles, bares, restaurantes y centros deportivos y de recreación ignoran las necesidades de la población con discapacidad. Con esto no solo infringen la ley, sino que también pierden importantes cuotas del mercado cuya demanda sigue sin ser atendida. Una persona con discapacidad en un hotel generalmente arrastra a 1 o 2 personas, amigas o sus familiares. Es decir, que se incrementa la posibilidad de ingreso financiero para el hotel. Y lo mismo ocurre con los restaurantes y lo mismo ocurre con los centros turísticos, recreacionales. La accesibilidad es una inversión que no solamente genera ingresos, amplía los ingresos, sino que es un aporte a la inclusión y al desarrollo social del país como tal. Ignorar las normas de accesibilidad universal en el diseño y ejecución de construcciones de espacios físicos es excluyente y puede representarle altas sumas económicas en adaptaciones posteriores. Hay varios tabúes, digamos, frente a la accesibilidad. Uno, considerar que la accesibilidad es fea, porque está asociado como a todo lo ortopédico, a la salud, a lo clínico, y eso es una mentira. 2, es creer que la accesibilidad implica muchos más costos y ya acabamos de plantear lo que no es así, que es una inversión. Y 3, hay otro mito que implica más espacio, implica coartar las posibilidades de diseño. Si usted tiene consultas sobre cuáles son las características del diseño universal, puede informarse sobre este tema comunicándose al Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, llamando al 2562-3100 o escribiendo un correo a info@cnree.go.cr. Después de esta información vamos a la pausa. Antes, preste la atención a la palabra en lengua de señas costarricense. En youtube.com/inclinada Nexos TV puede repasar la lista de palabras en lesco que le hemos presentado en el programa. Primo. El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad nace en mayo del 2015 para sustituir al Consejo de Rehabilitación y Educación Especial creado en 1973. Este cambio de nombre viene acompañado de una adaptación más profunda de esta institución para atender de mejor manera las necesidades de la población con discapacidad. Conozca más sobre este consejo en la siguiente nota. Después de la nota, en nuestra entrevista de fondo, ampliamos sobre el tema. En 1973 se fundó en Costa Rica el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. Este ente fue el rector en el tema de discapacidad por 42 años, hasta ser sustituido por el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, CONAPDIS, el pasado mes de mayo de 2015. Este nuevo consejo nace a través de la Ley 9303 y asume el mandato de la Rectoría en el tema de discapacidad en nuestro país. Además de contar con un nuevo nombre, el CONAPDIS mantendrá una mayor participación con la sociedad civil y trabajará con un enfoque actualizado de la discapacidad,
el enfoque de derechos humanos. A partir de hoy tenemos una institución que está refortalecida, que tiene rectoría por ley, que tiene facultades para fiscalización, para planificar, para poder coordinar al resto de las instituciones, y eso significa una esperanza de que por fin el tema de la discapacidad pase a ser un tema país y no solamente un tema de una institución, que es lo que hemos venido señalando con el tiempo, ¿verdad? Esto que ha parecido ser hasta ahora el microestado de la discapacidad va a ser ahora un articulador del verdadero estado, que es el estado de todos y todas, y que va a buscar caminos de articulación que beneficien a las personas con discapacidad. Así que hay mucha esperanza de que podamos generar nuevos procesos de coordinación que favorezcan el accionar de todas las instituciones en favor de esta población. El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad se encuentra adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y funcionará como un órgano de desconcentración máxima. Su junta directiva estará compuesta por 11 miembros integrados en igualdad por hombres y mujeres. Además, un 40% de esta junta estará representada por organizaciones de personas con discapacidad. Entre sus fines y funciones, el CONAPDIS es el encargado de promover la incorporación plena de la población con discapacidad a la sociedad, fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos y libertades fundamentales de esta población y servir como instancia asesora entre las organizaciones públicas y privadas en el tema de discapacidad. El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad se encuentra aún en proceso de adaptación. Actualmente está trabajando en la reglamentación de la norma y en la promoción de una nueva imagen social de las personas con discapacidad. Creo que algo que es prioritario en este momento es justamente promover el cambio de esa imagen social que tiene la población con discapacidad, ¿verdad? Entonces iniciaremos con eso, ¿verdad? Con la promoción de la imagen digna que merecen las personas, identificando temas prioritarios en materia de empleo, por ejemplo. Creemos que es un tema sensible y estamos trabajando en un proyecto interesante que es, en realidad tenemos datos de cuántas personas con discapacidad hay en el país, que son aproximadamente 450,000, pero no tenemos datos sobre su realidad, ¿verdad? Es algo más específico. Entonces se está promoviendo la encuesta nacional en discapacidad, que eso nos va a arrojar insumos importantísimos para ver hacia qué zonas dirigir las acciones, a qué grupos, cuáles están en mayor condición de vulnerabilidad. Entonces son dos proyectos importantes que por ahí arrancamos. Y para analizar las implicaciones de la aprobación de esta ley de creación del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, nos acompaña Francisco Rodríguez, miembro de la Junta Directiva de esta institución. Bienvenido, Francisco, al programa una vez más y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo para todas las personas que nos están viendo. Francisco, queremos hacer un desglose de lo que implica esta ley, ¿verdad? Muchas personas con discapacidad han festejado esta nueva creación de un Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, pero ¿por qué era necesario la creación de ese consejo? ¿Qué cambia con respecto al anterior Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial? No es solo un cambio de nombre, sino es un cambio de enfoque también. ¿Cuál es este cambio? Así es, esa creación de la nueva institución, primero que todo, como usted muy bien lo resalta, no es algo solamente del nombre, pero inclusive empezando desde el nombre, involucramos a las personas con discapacidad, dejando el paradigma anterior, que era un paradigma de rehabilitación, a pasar a un paradigma de derechos de las personas con discapacidad, y lo primero que todo es involucrar a la persona con discapacidad. A partir de ahí, con esta creación, lo que la institución va a tener es más fortaleza, sus criterios van a ser vinculantes para que a nivel de la función pública podamos tener un ente rector. Aún no está el reglamento, eso es importante también aclararlo. Ciertas ya, ¿verdad?, especificidades que hay que cumplir con respecto a cómo va a ser el funcionamiento de esta nueva institución van a depender de ese reglamento. Usted me mencionaba antes fuera de cámara, de 2 a 3 meses se espera. ¿Cómo es el proceso para crear este reglamento? ¿Quién lo hace? Para que la gente también se ubique, ¿verdad? Correcto, digamos, todo reglamento a la ley, eso tiene que hacerse mediante decreto ejecutivo, eso lo tiene que sacar lo que es Casa Presidencial, pero este reglamento se va a estar haciendo en conjunto con la administración, el Consejo Directivo y Casa Presidencial para lograr más o menos en 2 o 3 meses tener, importante también que vamos a tener la participación y consulta de las personas con discapacidad, que son los principalmente interesados. En esta ocasión, con la creación de este Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, se adscribe al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Mucha gente dirá, pero ¿por qué a este ministerio? ¿Cuál es la razón de que esté adscrito al Ministerio de Trabajo? Sí, vamos a ver, una de la principal razón de este cambio es igual, cambiar, una de las cosas importantes es cambiar ese enfoque de salud
que a las personas con discapacidad nos involucran, ¿verdad? Entonces, pasamos de ese paradigma rehabilitador, de salud, médico, a un paradigma de seguridad social, a un paradigma de derechos, y nos pareció que era el sitio más apropiado para que el Ministerio de Trabajo sea en donde esté la institución. Continúa con su labor rectora, tal cual estaba dispuesto en la ley anterior, pero uno de los aspectos más importantes o que le da más fortaleza al accionar de este nuevo consejo es que la ley especifica que sus acciones, sus recomendaciones o llamadas de atención, ¿verdad?, de esa regulación del tema de discapacidad van a ser vinculantes. Es decir, las instituciones tienen que cumplir lo que el Consejo dicta en esta materia. Antes no era así. Explicar, ¿verdad?, el cambio, uno de los más grandes que va a representar también este artículo. Exacto, tal vez para poner en contexto a la gente que nos está viendo, anteriormente lo que hacía que el Consejo era un ente rector era un pronunciamiento que había dado la Procuraduría General de la República, porque cuando se dice el ente rector en la ley 7600 no se le puso nombres y apellidos. Entonces, al ser un pronunciamiento de la Procuraduría, no dejaba claro los alcances a los que podía llegar, y en este caso, con la creación de la nueva institución, entonces todo criterio, resolución, directrices van a ser vinculantes y de acatamiento obligatorio. Herramienta importantísima para que la institución pueda ejercer realmente su rectoría. Hay un cambio también, como usted bien lo decía, el lenguaje también comunica muchísimo, y el hecho de que se reconozca a la persona con discapacidad dentro del nombre y ya no una función rehabilitadora, ¿verdad?, de educación especial, también viene acompañado de un mayor porcentaje de participación directa en la toma de decisiones de personas con discapacidad. Va a aumentar el porcentaje de personas con discapacidad que va a ser representado en la Junta Directiva. Explicar cómo va a ser esa conformación de esta nueva Junta. Sí, correcto. Quiero resaltar algo importante de esto de la nomenclatura y los términos, y les voy a citar un ejemplo. A veces uno escucha en la Constitución cuando habla de enfermo desvalido, y usted habla de persona con discapacidad y al final resulta que son los mismos términos. Lo que pasa es que en aquellos tiempos esa es la terminología que se utilizaba. Si usted lo representa en su mente, posiblemente haya dos personas diferentes, ¿verdad?, por la terminología, pero al final sigue siendo lo mismo. Con relación a la Junta, pues sí, efectivamente cambia, se integran varias instituciones diferentes. Podemos hablar de lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, principalmente porque lo vimos desde el punto de vista de los derechos de las personas con discapacidad, que es el derecho al espacio físico. ¿Y quién más que si no sea el Ministerio de Obras Públicas y Transporte? Cuando hablamos del MISIT, que también está incluido, Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿por qué lo vimos que debía estar incluido? Porque es un derecho a la comunicación de las personas sordas y de personas ciegas, y entonces, ¿quién más que el ente rector en este tipo de cosas, verdad? Y no menos importante es la participación de las personas con discapacidad, que si bien es cierto, mantenemos los 4 representantes, pero en porcentaje vamos a tener una mayor participación, porque las instituciones pasan de ser 11 a ser solamente 7. ¿Cuáles instituciones ya han sido excluidas de esta Junta Directiva? También para poner en perspectiva, mucha gente no conoce cómo estaba conformada la Junta anterior. Correcto, sí, digamos, dentro de los criterios se escogió uno de lo que fuera en cuanto al derecho de salud, entonces uno de los dos salió, el Ministerio de Salud en ese momento no se encuentra, ni tampoco está el Colegio de Trabajadores Sociales. Adicionalmente, la empresa privada no está tampoco ya dentro de la Junta Directiva, porque se estimó que la participación, y hay que decirlo así, hay que hacerlo claro, la participación no fue tan activa de la empresa privada. Otro de los aspectos importantes de destacar es que estas personas que van a representar a cada una de estas instituciones públicas, a los ministerios y a la Caja del Seguro Social, van a ser designados por el más alto jerarca de esta institución, pero tiene que tener cierto rango, ¿verdad? Son, creo, tres por debajo de la más alta jefatura. Sin embargo, va a ser la persona de cada ministerio quien lo envíe, ¿verdad? Y que considere quién va a ser la más idónea. ¿Cada cuánto van a estar cambiando? ¿Cómo la gente puede tener información de esta Junta Directiva y las decisiones que se toman también allí? Digamos, los nombramientos van a ser por 4 años. ¿Y por qué se puso personas de alta jerarquía? Porque al final se quiere que la institución sea de carácter político, tenga posibilidad de accionar más rápidamente. Cuando tenemos personas, y no estamos demeritando el trabajo de otro tipo de personas, de titulares subordinados de menor rango, es que se dé mayor agilidad en la toma de decisiones. Entonces, si lo hablamos en el 3er grado, que es el que está diciendo, podemos verlo en la estructura, que podríamos hablar, el primer rango sería ministro o ministra, viceministro,
y después seguía algunos de los directores. Entonces, más o menos para que lo tengamos en contexto, por eso es la necesidad de que fuera de esa manera, ¿verdad? Y a partir de ahí, pues, tener una comunicación más fluida directamente con las instituciones que participan. En el caso de las personas con discapacidad que están representando a organizaciones, ¿verdad?, del movimiento social de las personas con discapacidad, la idea es que estén representadas las diferentes discapacidades y que haya 2 hombres y 2 mujeres, ¿verdad? Es así. ¿Cómo se va a hacer también para designar a estas organizaciones? ¿Quién las escoge? Sí, bueno, en el caso de las organizaciones de personas con discapacidad, existe una asamblea general, que eso está ya estipulado en la ley 7600, que se tiene que hacer una asamblea general en donde se nombran 4 representantes y pues ahí en ese momento la asamblea es la que va a decidir el mecanismo que se va a utilizar. Posiblemente una de las propuestas, y esto lo puedo adelantar, es que entre la asamblea se proponga que se haga alguna especie de reglamento, alguna especie de norma para lo que es la elección. Estas personas con discapacidad también estarían por el mismo periodo de 4 años, igual que la parte institucional. ¿Es así? Sí, recordemos que, digamos, es un órgano colegiado. Los órganos colegiados se conforman en el momento en que están todos los miembros. Entonces, al inicio inician las 11 personas, los 11 representantes que están dentro de la Junta, y terminarían en el mismo periodo, a excepción de que por disposición superior se quiera relevar el representante y vendría otro nuevo para finalizar el periodo, pero son nombramientos de 4 años. Así es, nada más para aclarar, los representantes tienen que ser personas con una condición de discapacidad o padres o madres de familia de personas en condición de discapacidad. Entonces, bueno, básicamente esos son como los puntos más importantes de aclarar. Le agradecemos muchísimo, Francisco, por acompañarnos y pues estaremos pendientes de este nuevo reglamento. Muchas gracias. Estamos para servirle y cualquier duda por ahí estamos de nuevo para volver de nuevo a visitarlos con muchísimo gusto. Así es. ¿Hay algún contacto para tener información de la Junta Directiva del Consejo, algún correo electrónico? Claro que sí, pueden comunicarse directamente al número telefónico de la secretaria de actas de Junta Directiva, que puede ser al 2562-3150, con la señorita Carla Morales. Directamente podrían comunicarse con el comité directivo, que es el comité que dirige lo que es el consejo directivo, mediante el correo comité directivo bueno, en este caso sería CONAPDIS, perdón porque... Todavía no han cambiado el dominio, exacto, sí. No se ha cambiado el dominio, pero de momento sería cnre.gov.cr, pero va a ser los mismos a conapdis.gov.cr, pero eso va a ser así. Entonces, pero dejémoslo tentativo, ¿verdad? Así es, muchísimas gracias, Francisco. También muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos más información en el siguiente bloque, así que quédese con nosotros. Ya regresamos. Estamos de vuelta con más de Nexos. El seleccionado nacional y jugador de Lions, Kevin Solano, nos habló del deporte que lo motiva día a día, el baloncesto en silla de ruedas. Yo me llamo Kevin Solano Cibaja y practico baloncesto sobre silla de ruedas. Tengo 7 años de estar practicando baloncesto. Yo adquirí la discapacidad producto a un accidente de tránsito. A los 4 años me atropelló un bus. Por medio de una capacitación de un trabajo que habían solo personas con discapacidad, entonces me invitaron a ir a ver jugar baloncesto y me gustó y ahí fue donde me incorporé. La altura del aro es igual, las reglas son básicamente las mismas. El pique del balón, lo que hay que tener cuidado es con el manejo de la silla y el balón, básicamente. Las llantas están diagonalmente para que le den más estabilidad a uno para que no se vuelque. Tiene el guardabarros para el choque, entonces para que no lo impacten a uno. Bueno, con el equipo ahorita
estamos esperando a que comience el torneo nacional y con la selección ya he ido a los Juegos Centroamericanos, los dos en Guatemala y uno en Nicaragua, y un centroamericano de clubes. Nos fue bien porque aquí no hay como mucho apoyo. Hasta ahorita es que nos están apoyando y le estamos poniendo ganas para que el baloncesto crezca. Y no hay como muchos recursos así de ayuda para uno trasladarse al lugar donde se va a llevar a cabo el evento. La parte emocional del apoyo de la familia es demasiado importante. El básquet primero que nada es una motivación a sentirme útil y a quererme superar. Recuerde que Nexos ahora también se transmite en Canal 13, todos los viernes a las 7:30 de la noche. Y ahora llegó el momento de conocer a nuestro personaje destacado de hoy. En esta sección rendimos homenaje a personas con discapacidad o adultas mayores que destacan en distintos ámbitos y nos inspiran. Tomas Tranströmer fue un poeta y escritor sueco. Nació el 15 de abril de 1931 en Estocolmo. Comenzó a escribir a los 13 años y publicó su primera colección de poemas a los 23. Desde entonces, este destacado personaje ha capturado en sus poemas los largos inviernos suecos, el ritmo de las estaciones y la palpable belleza de la naturaleza. Se graduó en psicología, pero mientras asistió a la universidad, también estudió historia, literatura, poesía e historia de la religión. El 26 de marzo del 2015, Tomas Tranströmer falleció en su casa en Estocolmo, después de una breve enfermedad. Hoy lo recordamos por su profunda percepción, sabiduría y comprensión del mundo. Su poesía ha sido traducida a más de 70 idiomas. Ha sido aclamado universalmente como uno de los más importantes escritores europeos y escandinavos desde la Segunda Guerra Mundial. Además, fue galardonado con el Premio Nobel 2011 de Literatura. Nos despedimos de ustedes esperando que se hayan informado y motivado para hacer de Costa Rica un país más inclusivo. La próxima semana la esperamos con más información. Mientras tanto, también podemos discutir en redes sociales. Acceda a nuestra página en facebook.com/Nexos TV. Hasta la próxima edición.